La tormenta que azotaba Madrid esa noche era un pálido reflejo de la furia que consumía el alma de Ricardo. La lluvia golpeaba con violencia las ventanas panorámicas de su mansión, cada gota un pequeño martillo sobre el cristal, mientras él, inmóvil como una estatua de furia y orgullo herido, pronunciaba la palabra que sellaría su destino. «Fuera», ordenó, y el sonido, bajo y agudo, atravesó la opulenta sala de estar. Laura, con el rostro pálido de sorpresa e incredulidad, aferraba la pequeña caja de terciopelo que él le había traído como regalo. Con un dedo tembloroso, señaló la imponente puerta de caoba. Sus ojos, antaño su refugio, ahora eran fragmentos de hielo. La acusación de traición había sido una emboscada, rápida y brutal, y para ella, completamente incomprensible, pues su corazón nunca había pertenecido a otro. Laura retrocedió instintivamente, sus pies casi tropezando con las fotografías esparcidas por el suelo de mármol, evidencia de una cruel mentira, perfectamente orquestada para aniquilar la realidad que tanto amaba. «Ricardo, por favor», suplicó, con la voz quebrada por el dolor y la confusión. «Esto es mentira. Tienes que creerme, por favor. Escúchame». Pero sus palabras se perdieron en el abismo de su desconfianza, su mente ya irremediablemente envenenada por la duda que Silvia, su prima, había destilado magistralmente. Solo vio las imágenes falsificadas, la evidencia fabricada de una infidelidad que desgarraba su ego. Con una última mirada, devastadora, observó cómo los guardias de seguridad se la llevaban a la noche despiadada, embarazada del hijo que renegaría y cargando con una verdad enterrada bajo capas de engaño. La pesada puerta se cerró de golpe, el sonido resonando como el disparo final que puso fin a su mundo. Esa noche de profundo dolor marcó solo el comienzo de un largo y arduo camino de injusticia, resiliencia y, en última instancia, la búsqueda de la verdad. Una historia que nos recuerda que las heridas más dolorosas suelen ser infligidas por aquellos en quienes depositamos nuestra mayor confianza. Antes de revelar qué les depara el destino a Ricardo y Laura 6 años después, queremos saber de ti. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves en los comentarios para que podamos conectar con nuestra increíble comunidad de espectadores. Y si, como nosotros, crees que la verdad siempre se abre camino, suscríbete a nuestro canal ahora para no perderte ningún episodio de esta y otras conmovedoras historias que hemos preparado para ti. Tu compañía es nuestra mayor inspiración. 6 años después, la mansión de Ricardo en la exclusiva zona de Madrid era más suntuosa e imponente que nunca, pero el eco de aquel portazo nunca se desvaneció del todo. Ricardo se había convertido en un coloso del mundo empresarial. Su nombre era sinónimo de poder y éxito incansable. Se movía por pasillos silenciosos y habitaciones meticulosamente decoradas, donde cada obra de arte y cada mueble de diseño era un monumento a su vasta riqueza y profundo vacío emocional. El whisky ámbar se arremolinaba en su vaso de cristal, el hielo tintineando suavemente, el único sonido que perturbaba la opresiva quietud de sus noches solitarias. Contemplaba la ciudad resplandeciente a sus pies, un monarca en su castillo de soledad, gobernando un imperio incapaz de llenar el abismo que sentía en el pecho. Para el mundo exterior, era una fortaleza, un hombre de hierro, calculador e inquebrantable. Sin embargo, en la quietud de la madrugada, cuando la armadura del exitoso magnate se desmoronaba, la duda lo acechaba como un fantasma persistente. Era un susurro frágil, apenas audible, que cuestionaba la temeridad con la que había juzgado y condenado a la mujer, a la que una vez juró amar eternamente. Recordó la sinceridad en sus ojos suplicantes, la verdad en su voz temblorosa, y una punzada de algo que se negaba a nombrar, un arrepentimiento latente, lo golpeó con fuerza. Para acallar esa voz persistente, se sumergió aún más en su trabajo, en adquisiciones hostiles y negociaciones brutales. El éxito se convirtió en su droga, una forma de demostrarse a sí mismo que su decisión había sido la correcta. Su prima, Silvia, permaneció siempre cerca, una presencia constante y eficaz tanto en su vida profesional como personal. Se había convertido en su mano derecha,
la guardiana inquebrantable de su agenda y, en muchos sentidos, su fortaleza emocional, con una lealtad que rozaba la posesividad, lo protegía de cualquier elemento que pudiera perturbar la narrativa que ella había construido cuidadosamente. A los ojos de Ricardo y del mundo, Silvia era la administradora ejemplar, la única persona en quien podía confiar después de la gran traición. Gestionó su vasto imperio con mano firme, siempre dispuesta a ofrecer una sonrisa comprensiva y consejos estratégicos, asegurando que los muros que Ricardo había erigido a su alrededor permanecieran absolutamente impenetrables, especialmente ante cualquier espectro del pasado que se atreviera a manifestarse. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un vibrante y ruidoso barrio obrero de Madrid, Laura habitaba un mundo diametralmente opuesto. Su apartamento era modesto, con muebles sencillos que contaban historias de uso y cuidado, y poseía un encanto que emanaba del amor, no del lujo. El aroma a comida casera flotaba en el aire, un reconfortante contraste con la atmósfera fría y estéril de la mansión de Ricardo. Las paredes eran una galería de arte improvisada, cubiertas con los coloridos dibujos de su hijo, Lucas. Cada línea era un estallido de alegría en medio de sus dificultades diarias. Laura compaginaba 2 trabajos, limpiaba oficinas por la noche y servía mesas en un bullicioso café por la mañana. El cansancio era visible en su rostro, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable y un amor infinito. El centro del universo de Laura, la razón de su incansable lucha, era Lucas, su hijo de 6 años, un niño moreno de ojos expresivos, una réplica tan fiel del padre que nunca conoció, que resultaba doloroso. Era un niño brillante y curioso, con una alegría contagiosa que servía de combustible al alma de Laura. Para Lucas, el pequeño apartamento era un reino mágico, y su madre, la reina más valiente de todas. Compartían risas en la cena, cuentos de hadas antes de dormir y un vínculo inquebrantable, forjado en la adversidad y cimentado con el amor más puro. Laura se dedicó a asegurar que la vida de su hijo estuviera llena de todo lo que realmente importaba: afecto, seguridad y la inquebrantable certeza de ser amado por encima de todo. Una noche tranquila, mientras lo arropaba, Lucas la miró con la seriedad que solo un niño de 6 años puede mostrar. «Mami», preguntó, con una vocecita llena de genuina curiosidad que le atravesó el corazón a Laura. «Todos mis amigos del colegio tienen papá. ¿Dónde está el mío?» Laura tragó saliva, sintiendo un nudo familiar en la garganta. Siempre había postergado esta conversación, ofreciendo respuestas vagas sobre un padre que viajaba por trabajo, un héroe ausente en una misión lejana. Sin embargo, sabía que el tiempo para evadirse se agotaba rápidamente. Sentada en el borde de la cama, acariciando su suave cabello, vio en sus ojos no solo curiosidad, sino una profunda necesidad de pertenecer, la búsqueda de su propia historia. La inocente pregunta de Lucas fue mucho más que una indagación infantil, fue una poderosa llamada a la acción. En ese momento, Laura comprendió, con una claridad abrumadora, que su lucha ya no era solo para limpiar su nombre o buscar una venganza tardía. Era por el derecho fundamental de su hijo a conocer su herencia, a comprender las piezas que componían el rompecabezas de su identidad. La verdad ya no era un lujo que buscar en el futuro. Se había convertido en una necesidad inmediata e ineludible. Durante 6 largos y agotadores años, se había centrado en sobrevivir, en construir un capullo de amor para proteger a Lucas de la crueldad del pasado. Pero ahora sobrevivir ya no era suficiente. Necesitaba justicia. Necesitaba confrontar al hombre que la había abandonado. El universo de amor y resiliencia que Laura había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse pocas semanas después de esa conversación. Lucas, quien siempre había sido una fuente inagotable de energía, comenzó a mostrar una palidez y un cansancio preocupantes, impropios de su edad. Al principio, Laura atribuyó los síntomas a un resfriado persistente, pero cuando la fiebre se negó a bajar y la debilidad le impidió correr en el parque, un miedo frío comenzó a apoderarse de ella. Las visitas al centro de salud del barrio se hicieron más frecuentes,
Y los médicos, inicialmente tranquilos, comenzaron a fruncir el ceño con preocupación. Cada análisis de sangre, cada cita, profundizaba la angustia en su corazón. Pasó noches en vela viendo dormir a su hijo, su respiración convirtiéndose en el único sonido en el silencio de su pequeño apartamento. Un sonido que temía que se volviera demasiado frágil. El diagnóstico fue un golpe violento y despiadado, una rara condición genética que afectaba la producción de glóbulos rojos. El médico, un hombre de expresión cansada pero mirada compasiva, explicó la gravedad de la situación con una delicadeza que no suavizó el impacto de sus palabras. El tratamiento era agresivo, carísimo, y para colmo, las probabilidades de éxito aumentarían drásticamente si tuvieran acceso al historial médico completo de la línea paterna. Necesitaban información genética, información de compatibilidad, datos que solo una persona en el mundo podía proporcionar. En esa oficina fría y estéril, el pasado que Laura había intentado sellar no solo llamó a su puerta, sino que la derribó con la fuerza de un huracán, trayendo consigo la urgencia de la vida y la muerte de su hijo. Esa noche, Laura no pegó ojo. Sentada en una silla junto a la cama de Lucas, sostenía su cálida manita, estudiando cada detalle de su rostro sereno y dormido. Las palabras del médico resonaban en su mente. La historia del padre es crucial. Cada eco era un duro golpe a su determinación de mantener a Ricardo fuera de sus vidas. Su orgullo, el dolor de la traición, el deseo de demostrar su valía sola, todo se desintegró ante la abrumadora realidad de la fragilidad de su hijo. La lucha ya no se trataba de ella. No se trataba de su honor herido ni de la injusticia que había sufrido. Se trataba de la supervivencia de Lucas. Una nueva fuerza, primigenia e inquebrantable, se apoderó de ella. Haría lo que fuera, se enfrentaría a cualquier demonio para salvar a su hijo. Enfrentar a Ricardo ya no era una opción, era la única salida. Impulsada por esta nueva y desesperada determinación, Laura reanudó un esfuerzo que había abandonado hacía tiempo. Durante años, había intentado localizar al exguardia de seguridad que había sido el peón en el cruel juego de Silvia, pero parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, con la urgencia como aliada, utilizó el poco dinero que tenía para contratar a un investigador privado de bajo coste, quien, por un golpe de suerte, lo encontró viviendo una vida anónima en un pueblo costero. La reunión fue tensa, celebrada en un café barato con olor a grasa y a mar. El hombre, ya mayor y cargado de culpa, lo confesó todo. Describió con detalle cómo Silvia le pagó, cómo se montaron las fotos y cómo el remordimiento lo había consumido desde entonces, especialmente después de enterarse de que Laura estaba embarazada en ese momento. Con manos temblorosas, Laura activó la grabadora de su celular sobre la mesa. La confesión del ex guardia de seguridad fluyó, un río de palabras amargas y arrepentidas que contenían la clave para su liberación. No quería dinero, solo una oportunidad de redención para aliviar la conciencia que lo atormentaba. La grabación era la última pieza que faltaba en su rompecabezas de dolor. Era la prueba irrefutable de las maquinaciones de Silvia, el arma que finalmente podría derribar los muros de desprecio de Ricardo. Al salir del café con el celular guardado en el bolsillo como un tesoro preciado, Laura sintió una mezcla de alivio y temor. Tenía la verdad en sus manos, una verdad poderosa y peligrosa. Ahora necesitaba encontrar la manera de hacerla estallar en el corazón del imperio de mentiras que la había destruido. Su primer paso fue el más directo y, como pronto descubriría, el más ingenuo. Laura llamó a la línea principal de empresas Navarro, el conglomerado de Ricardo. La voz educada e impersonal de la recepcionista la transfirió a la secretaria de Ricardo, quien, a su vez, le informó con una frialdad mordaz que el señor Navarro no respondía a llamadas no programadas. Laura insistió, diciendo que era un asunto personal y urgente, pero la respuesta fue la misma, un muro de profesionalismo diseñado para repelerla. Lo intentó de nuevo en los días siguientes, usando nombres diferentes, pero sin éxito. Cada intento terminaba con la misma negativa cortés, la misma barrera infranqueable.
Pronto se dio cuenta de que esto no era solo protocolo corporativo, era una fortaleza, y la guardiana de esta fortaleza tenía un nombre: Silvia. La frustración de Laura crecía con cada llamada sin respuesta, con cada correo electrónico enviado a la dirección general de la empresa, seguramente filtrado y descartado antes de llegar a Ricardo. El tiempo era un enemigo cruel, y la imagen de Lucas, cada día más pálida, la atormentaba. La urgencia de la situación la obligaba a actuar, a romper las reglas de un juego claramente amañado en su contra. Ya no podía permitirse el lujo de ser paciente, de esperar un avance que quizá nunca llegara. La burocracia corporativa, hábilmente controlada por su némesis, era un laberinto diseñado para agotarla y hacerla rendirse. Pero Silvia no había contado con la fuerza de una madre que lucha por la vida de su hijo, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Con toda comunicación formal bloqueada, Laura tomó una decisión drástica. Iría a verlo. Asaltaría la fortaleza de cristal y acero que era la sede de las compañías Navarro y se enfrentaría a su pasado cara a cara. La idea la aterraba. Imaginó las miradas de desprecio, la humillación de ser expulsada de nuevo, pero la imagen de la débil sonrisa de Lucas venció cualquier miedo. En una mañana gris, se puso su mejor atuendo, un vestido sencillo pero digno que guardaba para ocasiones especiales. Dejó a Lucas con una vecina de confianza, prometiendo volver pronto. Con el corazón latiendo desbocado en el pecho y la grabación de la confesión guardada en su móvil, tomó el metro hacia el centro financiero de Madrid, un campo de batalla donde era la única soldado. Al salir de la estación de metro, el rascacielos que albergaba el imperio de Ricardo se alzaba ante ella como un monumento al poder y a la distancia que los separaba. La estructura de cristal espejado parecía reflejar el cielo gris, un gigante frío e impersonal. Los turistas tomaban fotos, los ejecutivos entraban y salían apresuradamente, un mundo de ambición y riqueza del que había sido expulsada violentamente. Por un instante, sintió que le temblaban las piernas. Era una extraña allí, una reliquia de un pasado que Ricardo había hecho todo lo posible por borrar. Pero entonces, tocó el bolsillo donde estaba su celular, sintiendo el peso de la verdad grabada. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia las puertas giratorias, lista para enfrentarse a la mujer que controlaba el acceso al rey en su castillo. El interior del edificio era aún más intimidante que el exterior. El vestíbulo era una catedral de mármol y acero, con un techo altísimo y un silencio roto solo por el suave clic de zapatos caros sobre el suelo pulido y el murmullo de conversaciones importantes. Laura se sentía pequeña y fuera de lugar. Su sencillez contrastaba marcadamente con la calculada opulencia del entorno. Se acercó al mostrador de recepción, una enorme losa de mármol negro pulido a espejo. La recepcionista, una joven de aspecto impecable y una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos, la evaluó de arriba a abajo en un instante. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con un tono que indicaba claramente que Laura no pertenecía allí. La batalla de Laura apenas había comenzado. «Necesito hablar con el señor Ricardo Navarro», dijo Laura, con una voz más firme de lo que sentía. «Es un asunto personal y de suma urgencia. Me llamo Laura Reis». El nombre no provocó ninguna reacción en la recepcionista, que tecleó algo en su ordenador con deliberada lentitud. «El señor Navarro no tiene citas programadas con una tal Laura Reis. Si lo desea, puedo tomar su mensaje». Laura sabía que un mensaje sería como gritarle al viento. «No, no lo entiende, necesito verlo ahora. Es una emergencia». La recepcionista arqueó una ceja perfectamente, y su expresión pasó de la indiferencia a la irritación. «Señora, todas nuestras visitas requieren cita previa. Esa es la regla». Era el final del camino, un muro burocrático que no podía superar. Justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse y Laura consideraba su siguiente paso, una nueva presencia alteró la dinámica. Silvia emergió de uno de los pasillos laterales, caminando con la seguridad de quien dominaba su territorio. Vestía un traje gris impecablemente confeccionado que irradiaba poder, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron el
vestíbulo y se posaron en Laura. Una leve sonrisa traviesa curvó sus labios. «Vaya, vaya, miren lo que trajo el viento», dijo, con voz alta y clara, diseñada para captar la atención de todos los presentes. «Laura, no podía creerlo cuando mi secretaria me dijo que estabas aquí. ¿Qué te trae de vuelta al mundo de los vivos? ¿Se acabó la pensión?» La humillación fue instantánea y pública. Los ejecutivos que pasaban redujeron la velocidad, curiosos por lo que se desarrollaba. La recepcionista observaba con renovado interés. Silvia se acercó rodeando a Laura como una depredadora. «A ver si lo adivino», continuó, con un tono desbordante de desprecio. «Viste el éxito de Ricardo en los periódicos, viste cuánto creció la empresa, y pensaste que podrías volver arrastrándote por unas migajas, ¿verdad? Después de todo lo que has hecho, tu desfachatez es realmente asombrosa. Eres un estafador egoísta, y siempre lo has sido. ¿Has venido a intentar otra estafa, pensando que tiene mala memoria? Bueno, estoy aquí para recordarte quién eres en realidad». Cada palabra era una bofetada, pero Laura se aferró a la imagen de Lucas en su mente. Le daba una fuerza que desconocía. Levantó la barbilla y miró a Silvia directamente a los ojos, negándose a dejarse intimidar. «Te equivocas, Silvia», respondió Laura en voz baja, pero con una dignidad que acalló los murmullos a su alrededor. «No vine aquí por dinero. El dinero de Ricardo nunca me ha interesado, y tú lo sabes mejor que nadie. No quiero ni un céntimo». Hizo una pausa dejando que el peso de sus siguientes palabras flotara en el aire. «Estoy aquí por una cuestión de vida o muerte. Estoy aquí por mi hijo, el hijo de Ricardo». La revelación cayó como una bomba en el silencio del vestíbulo. La expresión de triunfo de Silvia vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por un destello de sorpresa antes de recomponer su máscara de desprecio. «Hijo», espetó la palabra con desdén. «Qué buen intento. Una estratagema desesperada y patética. ¿Crees que alguien se creerá tu historia? ¿Desaparecer durante 6 años y regresar con un supuesto heredero? Es el truco más viejo del manual del estafador». Silvia rió, un sonido áspero y desagradable. «Ricardo no caerá en eso. Es más listo que eso, y me aseguraré de que nunca escuche tu absurda mentira. Ahora, lárgate antes de que llame a seguridad para que te saquen a la fuerza. No eres bienvenido en este lugar». Al llegar el clímax del enfrentamiento, un hombre mayor que observaba la escena desde una distancia prudencial cerca de los ascensores sintió una profunda inquietud. Era el señor Martins, el director de contabilidad, un empleado que llevaba en la empresa desde antes de que Ricardo se convirtiera en el gigante que era. Recordó a Laura. Recordó a una joven dulce y genuinamente apasionada que aportó calidez humana a la vida de su jefe. La narrativa oficial de traición, orquestada y difundida por Silvia en aquel momento, nunca le había parecido del todo convincente. Ahora, al presenciar la crueldad calculada de Silvia y la desesperada dignidad de Laura, la semilla de la duda que había albergado durante años empezó a germinar. No vio a una estafadora, sino a una madre presa del pánico. Silvia, recuperándose de su sorpresa inicial, asintió discretamente. 2 guardias de seguridad altos y uniformados aparecieron y se colocaron junto a Laura. «Por favor, señora, por favor, acompáñenos», dijo uno de ellos con tono profesional pero firme. Laura no se resistió. Sabía que su intento de contactar con Ricardo había fracasado, al menos por ahora. Mientras la conducían con suavidad pero firmeza hacia la salida, su mirada recorrió el vestíbulo una última vez. Sus ojos se encontraron con los del señor Martins. Fue un instante, un breve momento de comunicación silenciosa. En él no vio juicio ni desprecio, sino una chispa de compasión y conflicto. Él apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que Laura se diera cuenta de que había encontrado una grieta en su fortaleza. Expulsada a la fría acera, con las puertas de cristal cerrándose tras ella, Laura sintió que las lágrimas de frustración finalmente brotaban de sus ojos. La humillación pública dolía, pero el fracaso de su misión era lo que realmente la devastaba. El rostro pálido de Lucas regresó a su mente y se secó las lágrimas con rabia. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Ese encuentro,
Por doloroso que hubiera sido, no fue una derrota completa. La mención de un niño seguramente llegaría a oídos de Ricardo, por mucho que Silvia intentara reprimirla. Y, más importante aún, vio algo en los ojos del empleado mayor. Una semilla había sido plantada. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que esa semilla podría eventualmente florecer en esperanza. Mientras se alejaba del imponente edificio, su sensación de impotencia dio paso a una nueva determinación. Silvia había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Laura comprendía ahora la magnitud del obstáculo que se le presentaba. Silvia no era solo una rival celosa, era un muro decidido a proteger su territorio a cualquier precio, manteniendo a Ricardo aislado en una prisión de mentiras. Laura comprendió que no podía ganar con un ataque frontal. Necesitaría una estrategia, un aliado, una forma de burlar la vigilancia de Silvia. La mirada de ese hombre, el señor Martins, regresó a su mente. Quizás él fuera la clave. No sabía su nombre ni su posición, pero sabía que era la única persona en ese nido de serpientes que realmente la había visto. En los días siguientes, la angustia de Laura se intensificó. El estado de Lucas se empeoró lentamente y la necesidad de actuar se hizo más desesperada con cada hora que pasaba. Casi perdía la esperanza cuando, una tarde lluviosa, sonó su celular con un número desconocido. Contestó vacilante. La voz al otro lado era masculina, cautelosa y baja. «¿Señora Laura Reis?», preguntó el hombre. «Me llamo Afonso Martins. Trabajo en Navarro Enterprises. Yo presencié la escena en el vestíbulo el otro día. Me gustaría ayudar». El corazón de Laura se aceleró. Era él, el hombre cuya mirada le había dado un atisbo de esperanza. La semilla que había plantado bajo la presión de la humillación, sin duda, había encontrado tierra fértil para germinar. Afonso Martins explicó que, a pesar de su puesto en la empresa, tenía acceso limitado a la vida privada de Ricardo, protegida ferozmente por Silvia. Sin embargo, conocía las rutinas, los horarios y, crucialmente, las vulnerabilidades del sistema de seguridad de la mansión. Le confesó a Laura que verla, erguida y digna en medio de la humillación, reavivó su lealtad al hombre que Ricardo había sido antes de que la amargura lo consumiera. «Merece saber la verdad, señora Reis. Sobre todo si lo que dijo sobre tener un hijo es cierto. Ese chico merece justicia». Propuso un plan arriesgado, que requería valentía y una sincronización perfecta. Laura, al ver la sinceridad en sus ojos cansados, accedió sin dudarlo. Por primera vez en 6 años, ya no estaba sola en su lucha. El plan de Martins era audaz y dependía de un factor impredecible: el clima. Se pronosticaba una gran tormenta para finales de semana. Martins sabía que en noches como esa, Ricardo tenía la costumbre de despedir a sus empleados temprano y aislarse en su oficina, a menudo rumiando el pasado. La tormenta, con su furia, parecía ser el único escenario que le permitiría afrontar la soledad que había creado. Martins reveló que tenía acceso a los códigos de servicio de una puerta secundaria en la parte trasera de la propiedad, utilizada por los equipos de jardinería y mantenimiento. Podía desactivar la alarma de la puerta durante exactamente 5 minutos, tiempo suficiente para que Laura entrara sin ser detectada. Sería su única oportunidad de burlar a Silvia y encontrar a Ricardo a solas, en su santuario de aislamiento. La noche de la tormenta llegó con una violencia que sacudió la ciudad. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia caía en densas e impenetrables cortinas. Los truenos retumbaban, iluminando el cielo con destellos fantasmales. Siguiendo las precisas instrucciones de Martins, Laura paró un taxi que la dejó a pocas cuadras de la mansión. Encapuchada y con el corazón latiéndole con fuerza, se arrastró por la oscura calle hasta la puerta secundaria. A la hora exacta acordada, marcó el código en su celular, enviando una señal a Martins. El suave clic de la cerradura electrónica al abrirse fue apenas audible en medio del rugido de la tormenta. Se deslizó dentro, con el miedo y la adrenalina palpitando en sus venas, y se encontró en los inmaculados pero sombríos jardines de la casa que una vez fue su hogar. Caminó por la mansión,
Las ventanas iluminadas sirvieron como un faro en medio de la oscuridad y la tormenta. A través de una puerta de cristal que daba a la biblioteca, lo vio. Ricardo le daba la espalda, de pie ante un enorme ventanal, observando la furia de la naturaleza exterior, con un vaso de whisky en la mano. La escena era un reflejo de aquella noche de hacía 6 años. Laura respiró hondo, armándose de valor, y golpeó suavemente el cristal. Ricardo se giró, primero con irritación, luego con profunda sorpresa al reconocer el rostro empapado por la lluvia al otro lado. Abrió la puerta. La incredulidad y la ira se reflejaban en su rostro. «¿Tú?», dijo con un gruñido bajo. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa? ¿Cómo entraste? Necesitaba hablar contigo, Ricardo. Sin tu tutor cerca para echarme», respondió Laura, entrando en la biblioteca, dejando un rastro de lluvia sobre la alfombra persa. Él la observó con gélido desprecio, recorriendo con la mirada su ropa sencilla y mojada. «Lo sé. Silvia me contó de tu lamentable desempeño en la empresa. La estafadora arrepentida que regresa con una historia fantástica sobre un hijo. ¿Qué quieres, Laura? ¿Dinero? ¿Eso es todo? Decidiste que lo que robaste la última vez no fue suficiente y ahora quieres más. Dime el precio y sal de mi vida para siempre». La crueldad en su voz era un arma afilada, pero esta vez, Laura estaba preparada. No se inmutó, no lloró. Simplemente lo miró con una calma que lo puso nervioso. «No quiero tu dinero, Ricardo. Nunca lo quise», dijo con voz clara y firme, ahogando el sonido de la tormenta. «Vine a darte algo que te robaron hace 6 años. La verdad». Sin esperar respuesta, sacó su móvil. «Sé que crees en las pruebas contundentes, en las cifras, en los hechos. Así que empecemos con ellos». Abrió un archivo que Martins le había conseguido de los registros de la empresa. «Este es un extracto bancario de una empresa fantasma controlada por Silvia. Mira la fecha, 2 días antes de que me echaras. Y mira esta transacción, un pago de 50.000 euros a un hombre llamado Javier Vargas». Ricardo miró la pantalla con escepticismo, pero una curiosa mueca se dibujó en su frente. «¿Y quién demonios es Javier Vargas?», preguntó, con un tono aún cargado de desdén, pero ahora con un toque de genuino interés. No reconoció el nombre, pero la mención de una empresa fantasma vinculada a Silvia, algo que sabía que usaba para ciertos gastos discretos, plantó una pequeña semilla de intriga. «Javier Vargas era el jefe del equipo de seguridad que trabajaba para ti en ese momento», explicó Laura, sin apartar la mirada de él, sin permitirle apartarla. «Un hombre desesperado, con una hija enferma y un montón de deudas. El hombre perfecto para sobornar, para crear una mentira convincente. 50.000 euros fue el precio que pagó Silvia para que destruyera nuestras vidas, Ricardo. Fue el precio de tu confianza». Ricardo negó con la cabeza, soltando una breve risa sin humor. «Eso no prueba absolutamente nada. ¿Una transacción financiera? Silvia hace docenas de ellas cada día. Estás conectando cabos inexistentes, creando una teoría de la conspiración para victimizarte. Es un intento desesperado, Laura. Y francamente, es patético». Se alejó, volviéndose hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado. Quería creer en sus propias palabras. Quería mantener la narrativa que lo había sostenido durante 6 años de amargura. Pero la semilla de la duda, plantada en el vestíbulo de la empresa, y ahora regada por esta evidencia, empezaba a echar raíces. ¿Por qué Silvia pagaría tanto a un guardia de seguridad que apenas recordaba? La fría lógica empresarial que tanto apreciaba contrastaba con la historia que se contaba a sí mismo. «Sabía que dirías eso», dijo Laura con calma a su espalda. «Eres un hombre que necesita algo más que números en una pantalla. Necesitas oír, necesitas sentir». Buscó otro archivo en su teléfono. Javier Vargas cargó con esta culpa durante 6 años. Vivió con el peso de lo que nos hizo a mí y a nuestro hijo. Lo encontré hace poco y decidió que el silencio ya no era una opción. Quería redención, quería que saliera a la luz la verdad. Subió el volumen de su teléfono. «Creo que deberías escuchar lo que tu ex jefe de seguridad tiene que decir, Ricardo». En sus propias palabras. Su vacilación era palpable. Permaneció de espaldas, pero su cuerpo estaba tenso, esperando.
El sonido de la grabación llenó el tenso silencio de la biblioteca, mezclándose con el sonido de la lluvia afuera. La voz de Javier Vargas era ronca, cargada de remordimiento. Empezó a describir el acercamiento de Silvia, la oferta, cómo se aprovechó de su desesperada situación financiera. Dijo que el señor Navarro necesitaba una razón para deshacerse de su esposa, que ella no era la persona indicada para él, confesó la voz grabada. Me dio las fotos, me dijo a quién dárselas. Eran montajes, señor. La señora Laura nunca, siempre fue honesta. Ricardo se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Miraba el celular en la mano de Laura como si fuera una serpiente. Cada palabra de la confesión era un golpe directo a su certeza, un martillo que destrozaba los cimientos de su orgullo herido. La grabación terminó, y solo quedó el aullido del viento y el crepitar del fuego en la chimenea. Ricardo permaneció inmóvil, con el rostro pálido como la cera. La arrogante certeza que lo había definido durante 6 años se desvaneció, reemplazada por una expresión de horror y confusión. Se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y se apoyó en su enorme escritorio de caoba, con los nudillos blancos de tensión. La narrativa que había construido para justificar su crueldad, la historia de una esposa infiel y un orgullo herido, se derrumbó en un instante, revelando los podridos cimientos de mentiras sobre los que había reconstruido su vida. Miró a Laura, pero por primera vez, no la vio a través del filtro de la traición. Vio a la mujer que amaba, la inocencia en sus ojos y el abismo de su propio fracaso. Silvia, susurró, y el nombre se le escapó de los labios como veneno. La traición era real, pero no era de Laura. Era de su propia familia, de su prima, la persona en la que más confiaba, la persona que lo consoló, que lo ayudó a recuperarse, que alimentó su odio y amargura, fue la artífice de su miseria. Se sentía un tonto, una marioneta en un juego cruel que jamás supo que estaba jugando. El dolor que sintió 6 años atrás no era nada comparado con la vergüenza y el autodesprecio que lo inundaban ahora. Había destruido su propio matrimonio, su familia, basándose en una ilusión hábilmente forjada. No, había sido víctima de una infidelidad, sino de la manipulación más insidiosa y personal imaginable. Sé que es mucho que procesar, dijo Laura, con la voz más suave ahora, al darse cuenta de que su ira se había convertido en profundo dolor. Pero hay una prueba más, la prueba más importante de todas, la razón por la que estoy aquí, Ricardo. Desbloqueó su teléfono de nuevo y abrió su galería de fotos, seleccionando una en particular. Se acercó a él y con pulso firme giró la pantalla hacia ella. En la foto, un niño de 6 años sonreía a la cámara, una sonrisa vivaz, sin un diente de leche. Estaba sentado en un columpio, con el pelo oscuro alborotado por el viento, y sus ojos eran una copia exacta de los de Ricardo. La misma forma, la misma intensidad, el mismo brillo inteligente. El parecido era innegable, una firma genética que ninguna mentira podría falsificar. Ricardo exhaló, un sonido a medio camino entre sollozo y gemido. Le quitó el teléfono de la mano. Le temblaban tanto los dedos que casi lo dejó caer. Amplió la imagen, recorriendo con el pulgar los contornos del niño en la pantalla. Cada detalle del rostro del niño era como un puñal en su corazón. La forma de su barbilla, la curva de sus cejas, la forma en que su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado. Eran suyos, eran suyos. La existencia de ese niño ya no era una acusación abstracta, era una realidad vibrante y sonriente que lo miraba fijamente. Una vida que había negado, un hijo que había abandonado sin siquiera saber que existía. Las lágrimas que había contenido durante 6 años finalmente brotaron, silenciosas y calientes, deslizándose por su rostro, paralizado por la conmoción y el dolor. Fue en ese momento de completa vulnerabilidad, con sus defensas completamente destruidas, que Laura reveló el verdadero motivo de su regreso. Se llama Lucas, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Y está enfermo, Ricardo. Muy enfermo. Tiene una rara enfermedad genética. Los
Médicos dicen que el tratamiento es largo y costoso, y que sus posibilidades dependen de conocer tu historial médico. Necesitamos saber si eres compatible para un posible trasplante. No volví por venganza. No volví por el pasado. Volví por su futuro. Volví porque nuestro hijo necesita a su padre para sobrevivir. La verdad final lo impactó con la fuerza de un rayo, la revelación más devastadora de todas, combinando la culpa del pasado con el aterrador miedo al futuro. La combinación de todo era demasiado para Ricardo. El peso de 6 años de injusticia, el descubrimiento de un hijo y la noticia de que la vida de ese mismo hijo corría peligro, todo se derrumbó sobre él de golpe. La fachada del empresario despiadado se hizo añicos, revelando al hombre destrozado que llevaba dentro. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo. El sonido de su cuerpo al golpear la alfombra fue amortiguado por los truenos del exterior. Hundió la cara entre las manos y sollozó, un sonido gutural y crudo, de pura agonía y arrepentimiento. «Dios mío, Laura, ¿qué he hecho?», gritó entre sollozos. «Lo siento, perdóname, no sabía, por favor». Fue el colapso total de un hombre confrontado con la magnitud de su catastrófico error. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte la emocionante conclusión de este viaje. Comenta, la verdad te hace libre. Si también crees que, sin importar cuánto tiempo lleve, la revelación siempre es el primer paso hacia la sanación y la redención. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias que llegan al corazón y nos hacen reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Queremos conocer tu opinión y sentir tu presencia en nuestra comunidad. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos videos y no perderte ni un momento de las historias que hemos preparado especialmente para ti. Laura presenció el colapso del hombre al que una vez amó más que a su propia vida. Una parte de ella, la parte que había sufrido en silencio durante tantos años, sintió una punzada de reivindicación, pero la parte más grande de ella, la madre, solo veía un camino a seguir. No ofreció palabras de consuelo ni un toque de alivio. Su misión era clara y su enfoque inquebrantable. «Tu perdón no lo sanará, Ricardo», dijo, con una voz desprovista de ira, pero llena de una urgencia punzante. «Lucas no necesita tus lágrimas ahora, necesita tus acciones, necesita que te levantes del suelo y actúes como el padre que nunca tuvo. El momento de lamentar el pasado ha terminado. El momento de salvar a nuestro hijo es ahora». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, atravesando su nube de culpa y desesperación. Tenía razón. La autocompasión era un lujo que no podían permitirse. La urgencia de la situación de Lucas le dio a Ricardo un propósito, un enfoque para canalizar su abrumador dolor. Se puso de pie, con el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con una nueva y férrea determinación. Cogió el teléfono de su escritorio, no su celular, sino su línea directa y segura. «Activa mi avión. Prepáralo para despegar de inmediato a Houston. Quiero al doctor Alan Schwartz al teléfono en 5 minutos. Es el mayor experto mundial en hematología pediátrica. Dígale que es una emergencia personal para Ricardo Navarro». El cambio fue instantáneo, de un hombre destrozado a un comandante en acción. Mientras Ricardo daba órdenes por teléfono, movilizando su vasta red de recursos con una eficiencia impresionante, Laura lo observaba. Vio un atisbo del hombre del que se había enamorado, decidido, protector y capaz de mover montañas cuando algo le importaba. Ya no hacía promesas vacías ni volvía a disculparse. En cambio, actuó. Organizó el traslado de Lucas al mejor hospital de Estados Unidos. Consiguió una suite para Laura en la misma planta. Programó sus propias pruebas de compatibilidad y, entre llamadas, la miraba con una súplica, silenciosa en los ojos, una solicitud de permiso para formar parte de la vida que había rechazado. Laura, a su vez, sintió el primer respiro de alivio en mucho tiempo. La batalla por la supervivencia de su hijo había ganado a su aliado más poderoso. Lo primero que hizo Ricardo a la mañana siguiente, tras una noche sin dormir al teléfono con médicos y especialistas de todo el mundo, fue llamar a Silvia a su mansión. Llegó sonriendo, vestida para ir a trabajar,
lista para otro día de control y manipulación, completamente ajena a la tormenta que la aguardaba. Ricardo la esperaba en la misma biblioteca donde su vida se había derrumbado y comenzado a reconstruirse la noche anterior. No la saludó. Simplemente señaló el celular sobre la mesa. «Recibí un mensaje muy interesante anoche, prima», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Me gustaría que lo escucharas». Pulsó el botón de reproducción y la voz arrepentida de Javier Vargas llenó el silencio, detallando cada paso del sórdido plan que ella había orquestado. El rostro de Silvia sufrió una transformación dramática mientras la grabación sonaba. Su sonrisa segura se desvaneció, dando paso a la incredulidad, luego al pánico y finalmente a una furia apenas disimulada. Cuando la grabación terminó, intentó la táctica que siempre le había funcionado: la manipulación. «Ricardo, esto es absurdo. Esta mujer nos está tendiendo una trampa. Intenta ponernos unos contra otros, ¿no lo ves? Le pagó a este hombre para que dijera estas mentiras. Después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que te he apoyado, ¿vas a creerla?». Pero sus palabras ya no tenían poder sobre él. La miró con ojos fríos y muertos, viéndola por primera vez como la criatura venenosa que realmente era, con la envidia carcomiéndole el alma. «¿Tu apoyo?», repitió Ricardo, poniéndose lentamente de pie. «¿Llamas apoyo a envenenar mi mente, destruir mi matrimonio y hacerme renegar de mi propio hijo? No me apoyaste, Silvia. Me utilizaste. Construiste tu pequeño imperio sobre las ruinas de mi felicidad». Caminó hacia ella y, por primera vez en su vida, sintió miedo de él. «Estás despedida de inmediato. Mis abogados te contactarán por los cargos de fraude y malversación de fondos de la empresa. Y si te atreves a acercarte de nuevo a mí, a Laura o a mi hijo, usaré todos los recursos a mi alcance para asegurarme de que pases el resto de tu vida arrepintiéndote». Se dio la vuelta. «Ahora, sal de mi casa». Humillada y derrotada, Silvia fue escoltada fuera. Su mundo de engaño finalmente se derrumbó a su alrededor. La vida de Laura cambió de la noche a la mañana. En menos de 24 horas, ella y Lucas estaban a bordo de un jet privado, cruzando el Atlántico hacia Houston. El hospital era un mundo de tecnología de vanguardia y discreta eficiencia, un marcado contraste con los pasillos abarrotados del centro de salud del barrio. Ricardo estaba ahí para todo. No era el director ejecutivo todopoderoso, sino un padre, atemorizado y devoto. Dormía en un sillón incómodo junto a la cama de Lucas, aprendiendo de las enfermeras a monitorear sus constantes vitales, leyéndole historias de piratas y dragones a su hijo, quien, aunque débil, lo observaba con creciente curiosidad. Para Lucas, este hombre extraño y triste que había aparecido repentinamente era un misterio, pero un misterio que le traía libros nuevos y helado prohibido. La confianza entre Laura y Ricardo no se reconstruía con grandes discursos ni promesas, sino con pequeños gestos en los largos y tensos pasillos del hospital. Ocurría cuando él le traía una taza de café, justo como a ella le gustaba, sin que ella tuviera que pedírselo. Ocurría en las silenciosas madrugadas, cuando se encontraban mirando a su hijo a través del cristal de la UCI, compartiendo un miedo indescriptible. Él la escuchaba, con una atención que no había visto en años, mientras ella le contaba los primeros pasos de Lucas, sus primeras palabras, sus pequeñas rarezas. Eran historias de una vida de la que había sido cruelmente excluido, y él las absorbía como un hambriento, cada detalle una penitencia y una bendición. Laura, por su parte, mantenía una prudente distancia emocional. Su corazón, tan a menudo roto, se mostraba cauteloso. Apreciaba su dedicación a Lucas, veía el genuino remordimiento en sus ojos, pero el perdón era un puente que aún no estaba lista para cruzar. Su prioridad absoluta era la salud de su hijo. Sin embargo, no podía negar el cambio que veía en él. El hombre arrogante, cegado por el orgullo, había sido reemplazado por alguien más humilde, más atento. No intentó comprar su perdón con regalos ni dinero, sino que se esforzó por ganárselo mediante el servicio y la presencia constante. Estaba aprendiendo a ser padre, y en el proceso,
Se estaba convirtiendo en el hombre que ella alguna vez creyó que podía ser. La noticia que tanto esperaban llegó un martes por la mañana, comunicada por el propio Dr. Schwartz. Los resultados de las pruebas de compatibilidad de Ricardo habían llegado. «Es una noticia excelente», dijo el doctor con una sonrisa tranquilizadora. «Ricardo, no solo son compatibles, sino que son compatibles a la perfección. Las probabilidades de éxito del trasplante de médula ósea son las más altas que podíamos esperar». El alivio en la sala era tan palpable que pareció cambiar la densidad del aire. Laura lloró, por primera vez, no de dolor ni frustración, sino de pura esperanza. Ricardo, con síndrome, una sensación de propósito que ninguna adquisición corporativa le había dado, sintió como si el universo le ofreciera la oportunidad no solo de salvar a su hijo, sino de redimirse. En ese momento, no era el multimillonario Ricardo Navarro, era simplemente un padre, cuya biología y destino lo habían convertido en la clave para la supervivencia de su hijo. La ironía era abrumadora. La misma sangre que había negado era ahora la única esperanza de cura. Miró a Laura, al otro lado de la cama donde Lucas dormía plácidamente, y sus ojos se encontraron. En esa mirada compartida había un universo de dolor pasado, miedo presente y, por primera vez, una esperanza genuina en el futuro. No era una mirada de romance reavivado, sino de una alianza forjada tras las pruebas más duras. Eran padres, unidos por un amor incondicional por el chico que era lo mejor de ambos, el frágil pero resistente puente sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Los días previos fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Ricardo se dedicó a Lucas, explicándole de forma sencilla y divertida lo que sucedería. «Papá te va a dar un poco de su supersangre para que recuperes tus fuerzas», dijo mientras armaban un complejo juego de Lego en la habitación del hospital. Laura observó estas interacciones con pesar. Vio cómo se formaba el vínculo, cómo se llenaba finalmente el vacío en la vida de su hijo. Comprendió que el regreso de Ricardo significaba no solo la sanación física de Lucas, sino también la sanación de una herida emocional que ni siquiera sabía que era tan profunda. El niño necesitaba un padre, y Ricardo necesitaba desesperadamente ser uno. Meses después, el sol de Madrid parecía brillar con más fuerza. La risa de Lucas resonaba por el parque, un sonido vibrante, mientras perseguía un balón de fútbol con su cabello oscuro al viento. Estaba sano, lleno de energía, y exhibía con orgullo la pequeña cicatriz que él llamaba su marca de superhéroe. Laura lo observaba desde un banco, con una sonrisa serena en el rostro, la paz finalmente instalada en su alma. El honor de su nombre había sido restaurado, no por una proclamación pública, sino por la verdad vivida a diario. Su transformación no provenía de la riqueza que ahora la rodeaba, sino de la seguridad de ver a su hijo feliz y de liberarse del peso de la injusticia que había cargado durante tanto tiempo. Ricardo se acercó y se sentó a su lado en la banca, no como el imponente magnate que una vez fue, sino como un padre que observa a su hijo con una mezcla de admiración y asombro. No llevaba un traje caro, sino vaqueros y una camisa sencilla. Su celular, antes una extensión de su mano, estaba guardado en su bolsillo, olvidado. Su atención estaba completamente allí, en ese momento, en ese parque. Le ofreció a Laura una botella de agua, un pequeño gesto, pero que decía mucho sobre la nueva dinámica entre ellos, basada en el cuidado y la atención mutuos. No necesitaron llenar el silencio con una conversación forzada. Su presencia, compartiendo la alegría de ver a Lucas sano, fue suficiente. Era una paz que Ricardo nunca supo que anhelaba, y una que ahora valoraba más que todo su imperio. «Tiene su energía», dijo Ricardo en voz baja, lleno de emoción contenida. «Nunca se rinde. Incluso en sus peores días en el hospital, encontró la manera de sonreír». Laura asintió, con una sonrisa melancólica en los labios. Heredó la resiliencia de quien tuvo que aprender a ser fuerte en solitario. No había acusación en sus palabras, solo la constatación de un hecho. Ricardo aceptó la verdad de la frase, sin defensas.
Sabía que tenía una deuda que le tomaría toda la vida saldar. Ya no intentaba borrar el pasado ni justificar sus actos. En cambio, se concentró en construir un presente y un futuro dignos del perdón que esperaba algún día merecer plenamente, no solo de Laura, sino de sí mismo. Entonces Ricardo se volvió hacia ella, con la mirada seria y sincera. Le entregó un sobre. No contenía dinero ni joyas. Dentro había 2 documentos. El primero era la escritura de una pequeña casa de campo, la casa donde habían vivido los abuelos de Laura, y que ella se había visto obligada a vender en sus primeros años de penurias. Ricardo la había localizado, comprado y restaurado en secreto. El segundo documento eran los estatutos de una fundación creada en nombre de Lucas, dedicada a financiar la investigación de enfermedades genéticas raras y a ayudar a las familias que no podían costear el tratamiento. «No puedo devolverte los años que te robé», dijo con la voz quebrada, «pero puedo intentar construir algo bueno de las ruinas de mi error. La casa es tuya, Laura. Es tu seguridad. La fundación es su legado». Las lágrimas corrían por el rostro de Laura mientras contemplaba los documentos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja y abrumadora. El gesto de Ricardo era más que una disculpa. Era un acto de profunda comprensión. No intentaba comprarla. Estaba restaurando fragmentos de su vida que su crueldad había destrozado. Estaba transformando su dolor en un propósito mayor. El fundamento en el nombre de Lucas significaba que su sufrimiento podía aliviar el de otros. Por primera vez, vio con claridad no solo su arrepentimiento, sino su transformación completa e innegable. Había usado su poder no para dominar, sino para sanar, y este era el hombre del que una vez se había enamorado, resurgiendo de las cenizas del orgullo. Lentamente colocó su mano sobre la de él, que aún descansaba sobre el sobre en el banco. Fue un roce ligero y vacilante, pero cargaba con el peso de 6 años de separación y la promesa de un nuevo comienzo. «Gracias, Ricardo», susurró. Esto lo es todo». El romance no regresó en un arrebato de pasión, sino que volvió a florecer, como una flor delicada y tenaz que crece en las grietas de una roca. Tenían un largo camino por delante, con muchas conversaciones difíciles y cicatrices que quizá nunca se borraran del todo, pero ahora tenían una base sólida que reconstruir: la verdad, el respeto mutuo y un amor inquebrantable por su hijo que los unía de una manera más poderosa que cualquier contrato o promesa. Su relación se convirtió en la prueba diaria de que la verdadera transformación se manifiesta en la acción constante. Ricardo aprendió a cambiar las reuniones importantes por partidos de fútbol en el parque. Laura aprendió a bajar la guardia y a permitir que la felicidad volviera a su vida, sin miedo. Se convirtieron en un equipo, navegando juntos por las alegrías y los desafíos de criar a un hijo. La mansión, otrora símbolo de frialdad y aislamiento, comenzó a llenarse de risas, olor a pasteles horneados y juguetes esparcidos por el suelo. Ya no era el castillo de un rey solitario, sino el hogar de una familia que había encontrado el camino de regreso, no a lo que una vez fueron, sino a algo más fuerte y verdadero, forjado en el fuego de la adversidad. Esta historia nos enseña una profunda lección sobre la naturaleza de la verdad y el perdón. La verdad, aunque sepultada bajo capas de engaño y tiempo, posee un poder propio. Siempre busca la luz, con paciencia, esperando el momento oportuno para emerger y redefinir la realidad. Y el perdón, el verdadero perdón, no es un evento puntual, una absolución otorgada con palabras. Es un proceso continuo, construido ladrillo a ladrillo con los materiales del arrepentimiento genuino y acciones que demuestran un cambio de actitud. Ricardo no fue perdonado en el momento en que se disculpó, sino que con cada día que pasaba, eligió ser un padre presente, un compañero cariñoso y una mejor persona. La historia de Laura y Ricardo nos muestra que las heridas más profundas pueden, con el tiempo, convertirse en fuentes de gran fortaleza y propósito. La injusticia que sufrió Laura forjó en ella una resiliencia inquebrantable, y la culpa de Ricardo lo impulsó a una transformación que salvó no solo a su hijo, sino también su propia alma.
Su historia nos recuerda que nunca es tarde para enmendar un error, buscar la verdad y reconstruir lo roto. El amor verdadero no borra el pasado, sino que lo abraza y construye un futuro sobre él. Un futuro donde la honestidad y la dedicación son la base de todo, demostrando que la redención es un viaje, no un destino. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que cambió por completo la vida de alguien? Deja un corazón en los comentarios si crees que el amor verdadero se construye con acciones, no solo con palabras. Y comenta, el amor no tiene precio. Si también te conmovió esta experiencia. Para más historias que celebran las segundas oportunidades, la fuerza de la resiliencia y el poder de la verdad, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de narradores. Tu participación nos inspira a seguir buscando narrativas que reconforten el alma y nos recuerden el poder que todos tenemos para cambiar y perdonar. A lo lejos el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo madrileño de tonos anaranjados y dorados. Lucas corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de su padre, quien lo levantó en el aire entre risas. Laura se puso de pie, y juntos, los tres comenzaron a caminar hacia la salida del parque, sin tomarse de la mano, todavía no, pero unidos, una unidad familiar que avanzaba al unísono. El camino por delante era incierto, pero lo afrontarían juntos, porque al final, los puentes, que reconstruimos con los ladrillos de la verdad y el arrepentimiento son los que se fortalecen, capaces de resistir cualquier tormenta que la vida pueda traer, transformando las ruinas del pasado en los cimientos de un futuro redimido.